buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 16 de septiembre ya, estamos a mitad de mes, a muy poco ya de la primera investidura, la de Feijóo. Y mientras tanto, pues claro, la vida económica sigue igual de mal, pero sigue. Seguimos bastante jorobados. Hoy, de hecho, esta semana el Banco Central Europeo, el jueves, volvió a subir los tipos de interés, otro cuartillo de punto. Ya están como hace 23 años. Es que hacía 23 años que no teníamos el precio del dinero al 4,5%. Pues esto, lógicamente, pues claro, a todo el que está endeudado, el que tiene una hipoteca, el que tiene tal, pues está bastante jorobado. De hecho, fíjense, un dato que me contaron el otro día muy importante. Es cierto que la morosidad no está para poner todavía nerviosos, pero está en máximo histórico los créditos en vigilancia. Bueno, pues es que estar en vigilancia es el último paso ya para pasar a morosidad. Ojalá que no, porque no tengo ganas de que nadie pierda su casa ni cosas de estas, pero este es el tema. Por supuesto, mientras el gobierno sigue a sus rollos, pues la economía está como está. La Comisión Europea ha hecho un informe también esta semana, pues los crecimientos son muy débiles y por supuesto el empleo pues está ya lo estancado. Les vamos a dar unos datos que son, pues vamos a ver, o sea, es que si en verano 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana, pues menudo mercado laboral que tenemos, o sea, impresionante. Y el 35%, me parece, no me quiero equivocar, pero creo que el 35% de los contratos en el verano ha durado menos de un mes. Así que es una cosa robusta y resiliente y todas estas chorradas que nos cuentan. Y mentiras gordas, porque ya también ha puesto el dedo en la llaga Europa de que, oye, ¿no tenéis ahí mucho fijo discontinuo? ¿Qué es eso del fijo discontinuo? Que si está parado, pero no cuenta, pero sí cobra, pero no sé qué, todo este lío, ¿qué tal? Para colmo, la OCDE también esta semana, ya sé que a los socialistas y todo esto, Podemos y todo eso les da igual estos organismos, excepto si dicen algo bueno de ellos, pero últimamente dicen pocas cosas buenas, porque tenemos el mayor número de ninis y tenemos el mayor número en este caso, el menor número de estudiantes que hacen formación profesional, cuando precisamente tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa y no sé si de la OCDE también. Bueno, o sea, un desastre. La inflación sigue dañando al bolsillo de los ciudadanos. Los carburantes están ya la gasolina 1,7. Me acuerdo la alarma que creó, vamos a bonificar la gasolina porque claro, a estos precios, bueno, pues ya los ha superado. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Por qué no bajan el impuesto de los carburantes? Bueno, pues no. Así que nada, vamos con todo esto y mucho más, porque hay algunas cositas de Telefónica que no se pueden llamar flecos, pero que están ahí y que bueno, pues que ya empezamos a pedir un puestecito, que si Morgan Stanley empezó a comprar, pero se lo cayó y estuvo haciendo dando malas noticias sobre Telefónica, en fin, todo muy bonito. Ahora enseguida. Bueno, pues hoy me acompañan Susana Burgos, que no calla de venir debajo del agua, ahí la tienen. Hola, qué exagerada eres, Carmen Tomás, de verdad. Y a otro, Javier Santa Cruz. Hoy me he rodeado de dos que no paran, con lo cual, fíjense. Bueno, mira, no soy la única, al menos, me consuelas. No me van a ver, pero hoy no voy a poder meter baza, ni tocar pelota, así pero que me si voy eres la jefa, ¿cómo no vas a meter baza? Fíjate, estoy hablando y habla, y no me deja ni decir la frase. Para darte la razón, si dices que hablo mucho, pues tengo que hablar mucho. Todavía no he podido decir que hoy me temo que a lo mejor me quedo de brazos cruzados como los tengo ahora para los que estén en la radio. Para los de la tele ya me ven. Pero bueno, estoy encantada porque son muy complementarios. Ya saben que Santa Cruz es profesor, pero de esos profesores que te explican bien las cosas, de esos profesores a los que les pones buenas notas y los que dejan pozo en los alumnos. O eso espero. Sí, hombre, sí. Tiene muy buena fama de profesor, nos consta. Y Susana Burgos, que lo explica todo como periodista, pues que se entiende todo también, muy bien. Así que son dos puntos, el académico un poco, pero que se entiende, y el periodístico que se entiende, que lo cual está muy bien porque hoy tenemos que hablar de algunos asuntos que son de análisis, porque la noticia pues ya está, muy bien. El Banco Central Europeo ha decidido subir otra vez el precio del dinero. ¿Por qué? Porque está preocupado con la inflación. Y además ha dicho la señora Lagarde que a lo mejor no es la última, que no se sabe.
pero cuando había rumores de que quizá esta podría ser la última vez y no sé qué, bueno, pues ella ha querido dejar la puerta ahí medio abierta, medio cerrada. Y esto tiene unas consecuencias enormes. Vamos a ver, profesor, se supone que se han tomado estas medidas de subir el precio del dinero porque, como la inflación es muy alta, pues para rebajar la inflación, aunque esto fuera con un crecimiento débil o muy bajo, o trajera una recesión, una estanflación o lo que fuera, es más importante rebajar la inflación. Sí. Pero claro, es que esto no lo llevan contando desde que subieron el primer 0,25. Y entonces resulta que vamos ya por el 4,50 y la inflación siguen sin doblegarla. Y sin embargo, sí que las economías están debiluchas. Claro, lo que pasa es que la inflación, tengamos en cuenta que el objetivo del Banco Central es del 2%. Ese es el objetivo que ha tenido tradicionalmente, y de hecho los economistas es lo que entendemos como estabilidad de los precios, ¿no? Que los precios solamente suban un 2% cada año. Entonces, este recorrido, es decir, el recorrido que ha hecho el Banco Central Europeo, ha sido siempre por detrás de los acontecimientos. Es decir, hay que recordar que durante unos cuantos meses, antes, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Americano, fue el que empezó a subir los tipos de interés, no solo ya porque hubiera ya una inflación preocupante en Estados Unidos, sino porque veía que iba a ser muy preocupante. Entonces, el Banco Central Europeo siempre ha sido una institución que ha ido por detrás. ¿Y cuál es el problema de ir por detrás? Primero, que reaccionas tarde cuando tienes un problema, y segundo, que empiezas a acobardarte demasiado pronto cuando ves que algunas de las principales economías europeas pues están cerca de la recesión, o técnicamente en recesión, o que están con unos crecimientos muy bajos, como es el caso de Alemania, el caso de la media de la zona euro. También lo tenemos con Italia. Holanda entró oficialmente en recesión. Entonces, esa es la parte en la que el Banco Central Europeo tiene miedo, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer, y hay que estar hasta sus últimas consecuencias, es controlar los precios. Entonces, cuando suben los tipos de interés hasta que se ve una cierta moderación de los precios, más o menos eso tardas entre 4 o 6 meses, o sea, hasta medio año, para decir, la subida de tipos que se hace hoy tiene unos efectos de congelación tanto del consumo como de la inversión interna en los próximos 4 o 6 meses, es decir, tienes que esperar un par de trimestres. Entonces, todo lo que se hizo el año pasado, cuando se empezó a subir los tipos de interés, eso han ido teniendo un efecto retardado a lo largo de los meses, porque no olvidemos que la inflación en Europa estábamos subiendo en plenas subidas primeras de los tipos de interés de 0,75, que se subía a 3/4 de punto, y llegó a 2 dígitos. Es decir, hubo que hacer un esfuerzo adicional para que esto se pudiera contener. Con lo cual, dicho esto, el Banco Central Europeo había un miedo hoy, y afortunadamente no se ha producido, que era que no subiera los tipos. Y afortunadamente lo hizo, subió el 0,25. Primera cosa que ya, bueno, punto positivo, porque había tentaciones de hacer lo contrario. Y luego el otro elemento importante es cómo controlas el enorme exceso de liquidez que hay en Europa. Es decir, ahora mismo no tenemos ningún problema de liquidez, es decir, los bancos se financian en el mercado, en este caso se financian con los depósitos, como es el caso de España, no necesitan acudir a mercado de manera habitual, con lo cual lo que tenemos en los próximos meses es que hay que seguir drenando liquidez del sistema para que efectivamente los precios ya se pongan en unos entornos más aceptables. Entonces, esa es como la parte, digamos, académica, pero la parte, digamos, más pedestre y de que la gente, claro, es difícil explicarle a la gente que para bajar la inflación tienes que jorobarle la vida, ¿no? Sí. O sea, porque claro, le tienes que jorobar la hipoteca, le tienes que jorobar el consumo, le vas a dejar jorobado con todo, porque claro, el dinero está más caro y entonces pues te tienes que endeudar. Para endeudarse es un mogollón. Entonces, la gente ahora lo está pasando mal y lo va a pasar peor.
Claro, es que esto al final es para la hipoteca, Fíjate. para el crédito, que no estaba cerca del micrófono, perdón, para la hipoteca, para el crédito al consumo y para cualquier cosa donde entre en juego el que te dejen un dinero para que puedas operar a cambio de devolverlo. Y obviamente también como país la deuda que emitimos pues se encarece, ¿no? Y es difícil entender lo que explicaba de maravilla Javier Santa Cruz, ¿no? Que el antibiótico no hace efecto inmediatamente, que son 4 o 6 meses, pero precisamente por eso los movimientos son tan arriesgados, porque no sabe la señora Lagarde y el resto de miembros del Consejo de Gobierno del BCE no saben cuándo se pasan de frenada. Y claro, es que tú te coges los PMIs, los índices de producción, tanto por el lado de la manufactura como por el lado de los servicios, y es que esto lo que te está indicando es que la economía está pues enfriándose a pasos agigantados. No hace falta que lo diga la Comisión Europea, no hace falta que lo diga la OCDE, es que los indicadores son los que son, ¿no? Yo confieso que el jueves, antes del jueves, cuando salió la decisión, me sorprendió porque antes del jueves los analistas, que estaban las opiniones muy divididas, es verdad, pero a mí me habían dicho la mayoría que se iba a tomar un tiempo el BCE y que la 10ª subida, que se dice pronto, 10 subidas consecutivas. Claro, pues veníamos del 0. Claro, porque veníamos de abajo. Y luego también hay que recordar, porque a mí me parece que esto hay que recordarlo siempre, claro, es que lo que está haciendo, lo que estabas explicando tú, Santa Cruz, claro, hay que drenar dinero, sobra liquidez en el sistema, pero claro, porque has metido tanta, o sea que al final el Banco Central Europeo lo que está haciéndose es enmendarse a sí mismo porque metió la pata, diciéndolo muy llanamente, porque estuvo tanto tiempo dopando la economía que luego ahora, ¿cómo solucionas esto? Y es muy doloroso para todos porque el pato lo pagamos los ciudadanos. Exacto. Con todos los préstamos, con la puñetera hipoteca que nos destroza a todos y así estamos, ¿no? Y por zanjar el tema del Banco Central Europeo, importante para España como país, ¿no? Teníamos una candidata a uno de los organismos del Banco Central Europeo con más poder, porque es la supervisión bancaria. Teníamos ahí a una persona del Banco de España súper preparada y tal, y no ha conseguido el puesto, se lo han dado a una alemana. Dicen, ay, mira, qué bien, porque así le allanan el camino a la señora Calviño para que se forre y le paguen un pastón en el BEI, que el BEI... 31.000 euros brutos más al mes el sueldazo si consigue el puesto en el BEI, ¿eh? 31.000 mensuales. Es que son 350.000. Claro, 350.000. No está nada mal, pero para España, como importante, es más importante el ser la supervisora bancaria. Pero claro, ahí estaba la alemana, que con todo el poder de Alemania que tiene en el Banco Central Europeo y en todas partes y en toda Europa, pues nos han quitado el puesto. Y bueno, pues esto allana el camino a Calviño, cosa que mejoró bastante. Bueno, porque se supone que bueno, todavía no lo sabemos, pero como decía Sánchez, que yo tengo a Nadia y esto no tiene a nadie, Nadia, adiós, también, o sea, se pira por un sueldo, por un sueldazo y un puestazo, o sea que España y cómo esté la economía española te importa un pepino. Sí, eso hay una lectura de estos movimientos bastante interesante, porque, vamos a ver, por un lado está la incógnita ya despejada, que es que Alemania se quede con el mecanismo único de supervisión. Esto es muy importante porque en el problema, hay un problema muy serio en las entidades, en los bancos alemanes, o todos los bancos regionales y también en otras pequeñas entidades, donde toda esa supervisión es nacional, no es una supervisión por parte del Banco Central Europeo, y en este caso el mecanismo de supervisión, y en ese sentido hay que colocar a este tipo de personas en esos sitios para que no haya presiones y no haya, sobre todo que no se sepa o que no haya esfuerzos por saber cuál es la situación real que tienen las Sparkassen, muchas de las entidades regionales alemanas. Pero el elemento clave aquí, que es el próximo, el que tenemos que ver ahora en los próximos días, tenemos por un lado a la vicepresidenta en funciones, Calviño, y tenemos por otro lado a Margrethe Vestager, que es de las personas más poderosas que hay en Europa, es decir, vicepresidenta de la Comisión Europea, pero sobre todo la que tiene una cosa que es importantísima, que es la comisaría de competencia, es la reguladora de competencia. Y en este sentido, Vestager dependerá de si se le encuentra un puesto mejor,
Y entonces en ese sentido ahí está la OTAN, que sería un lugar que podría ser, pero como no encuentre un acomodo que sea no solo del agrado, sino también del estatus del que está partiendo, que es de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Calviño probablemente no tendrá la presidencia del BEI. Entonces habremos hecho... alemanes? No, es danesa. Que es danesa, es danesa. Fue ministra además en su país antes de comisaria. Ojo, porque podríamos coger y podría salir mal la operación, o sea, depende de si le encuentran acomodo o no. Yo efectivamente estoy contigo. Que volvemos si no. Yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo. Yo no lo vendo. Lo vende ella. Mira, yo he estado esta semana en Estrasburgo, ¿no? Con ocasión del debate del Estado de la Unión, porque era el último discurso además de von der Leyen y todas estas cosas. Habló poquísimo de economía, por cierto, von der Leyen, y de España, ¿no? Creo que no habló, ¿no? Y bueno, no mencionó a Sánchez. Muy sintomático eso, ¿eh? No mencionó a Sánchez y sí habló... Somos los presidentes de turno de la Unión Europea, del Consejo. Y sí habló, sin embargo, de la próxima presidencia, que es la de Bélgica, ¿no? Cuando acabe la de España. En fin, una cosa muy, muy llamativa. ¿Por qué ¿Nos tienes muchas cosas interesantes que contar? De Sánchez. Sí, te lo cuento pues luego. Entonces luego lo cuentas. Vamos primero con el Banco Santander a hablar de digitalización y ciberataques. Verán, la digitalización ya no es un término desconocido, por supuesto, las instituciones, las grandes empresas, la sociedad en general la tiene muy presente. Es más, las empresas que no están al día digitalmente hablando, pues o lo van a pasar mal o están en riesgo de desaparecer. Pero acceder a este mundo, pues a ciegas tampoco es recomendable, ¿eh? Se necesitan conocimientos para evitar caer en los ciberfraudes o ser víctima de un ciberataque. En este contexto nace la ciberseguridad. Es una pieza clave que ayuda a compaginar nuestra vida con la tecnología y que a la vez ayuda a que tengamos buenos hábitos digitales. Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, pues son conscientes, no sé si todas, pero la mayoría, de ahí que busquen mantener una infraestructura digital segura. Pero también hay que hacer frente a los distintos retos que surgen en este ámbito. Por eso, Banco Santander ha lanzado Santander X Global Challenge Cyber Protect the Future, que es un reto global dirigido a empresas para que aporten soluciones innovadoras. El objetivo es dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en materia de ciberseguridad. La inscripción está abierta hasta el 28 de septiembre en santanderxmayúscula.com y vamos a saber bastante más de este asunto porque tenemos al otro lado del teléfono a Andrea Sánchez, que es manager precisamente de Santander X. Muy buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Pues oye, cuéntanos un poquito, esto es un reto, pues ¿cuál es el principal reto de este reto? Sí, pues bueno, quizás un poco para dar contexto y para que los oyentes entiendan un poco lo que es Santander X, es importante destacar que es la iniciativa social de Banco Santander que apoya, ¿no?, a proyectos emprendedores, a startups, a scale-up y pymes, ¿no? Al final lo que nosotros hacemos es conectar a los emprendimientos con los recursos, la formación y las personas que necesitan para poder crecer y crear oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros, pues, digamos que por formar parte de esta comunidad Santander X ofrecemos diferentes tipos de ventajas y una de ellas es justamente el reconocimiento global a través de estos retos y premios que nosotros lanzamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú me preguntas, ¿no? ¿Qué es un premio? ¿Qué es este premio? ¿Cuál es el objetivo, el objetivo que tenéis? Justo. Nosotros, estos premios globales al final son competiciones que nosotros lanzamos desde Santander X con el objetivo de identificar a las mejores startups y scale-ups que aportan soluciones innovadoras para los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de este reto de Cyber Protect the Future, lo que tratamos de hacer es apoyar el crecimiento del ecosistema justo emprendedor en el ámbito de ciberseguridad, porque creemos que dado que se está moviendo todo el mundo a una economía digital, es muy importante pues todo lo que viene relacionado con la protección de datos y que las propias empresas, no solo el sector privado, sino también el sector público, necesitan pues para poder proteger los datos y la identidad de todos, ¿no? Sí, porque estamos muy preocupados con ello, ¿no? Esto es una cosa general. O sea, los ciberataques, la cantidad de cosas que te llegan que son pues para que pinches y te fundan todo, en fin. Bueno, seguro que hay hay mucha gente que va a estar interesada. ¿Y cómo se puede formar parte de ese programa? O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Yo puedo o no?
Primero que nada, para poder formar parte, nosotros de alguna forma identificamos que tienes que ser una compañía, ¿no?, constituida. En este caso nosotros hablamos pues de startups y scale-ups en el ámbito de emprendimiento. Entonces, tú para poder participar tienes que tener una compañía que esté enfocada en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no?, que dé soluciones en el ámbito de la ciberseguridad. Por tanto, que tenga un componente tecnológico y en cuanto a requisitos que nosotros solemos pedir, dependiendo de la categoría, ya sea startup o scale-up, pues tienes que cumplir con una serie de requisitos enfocados al nivel de facturación que tienes, la inversión que has recibido o el número de empleados que tienes. Cuando hablamos de startups, estaríamos hablando de compañías constituidas con una facturación menor de 300.000 euros, o bien con una inversión de entre 100.000 a 1 millón de euros, o un equipo de empleados menor de 25 empleados. Y cuando hablamos de scale-ups, que son ya compañías muy consolidadas en el mercado, aquí estaríamos hablando ya de compañías que facturan o bien más de 300.000 euros al año, o que han recibido una inversión de más de 1 millón de euros, o que tienen un equipo de más de 25 personas. Y Andrea, ganar este reto tiene un premio, ahora nos dirás cuál es, pero sobre todo, ¿qué mundo de oportunidades se le abren al ganador? Pues evidentemente al final a través de esta iniciativa Santander X lo que nosotros tratamos, como comentaba antes, es de apoyar a los emprendedores, ¿no?, de apoyar al emprendimiento, y por tanto lo que nosotros queremos es darles los recursos que necesitan para poder seguir creciendo. Evidentemente el reconocimiento global de una marca como es Banco Santander pues abre muchísimas puertas a los emprendimientos. Pero además de ello, los beneficios de formar parte de este reto y de haber ganado este reto, pues no solo van sobre el reconocimiento global, sino una serie de beneficios tanto a nivel monetario como de recursos que les daríamos por ser ganadores, ¿no? Entre ellos, pues incluiríamos un premio en efectivo de 120.000 euros que se repartiría entre ambas categorías, y además de ello, nosotros evidentemente queremos que estas compañías conecten con los verdaderos actores del ecosistema, inversores, clientes, ¿no? Y para eso nosotros, a través de este reto, pues a los ganadores les ofreceríamos la oportunidad de conectar con el fondo de capital riesgo Forcepoint Capital, y también existiría la oportunidad de explorar posibles pruebas de concepto, ¿no?, con el equipo de ciberseguridad de Banco Santander. Y por último... por último, para cerrar con respecto a los beneficios, nosotros dentro de Santander X tenemos una comunidad exclusiva que se llama Santander X 100, donde contamos pues con las compañías más destacadas de Santander X, y la idea es que entraran a formar parte pues para seguir recibiendo esos recursos que necesitamos para seguir creciendo. Muy bien, Andrea Sánchez, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, que tengáis mucho éxito, que se apunten muchos, y ya saben que tiene la inscripción abierta hasta el 28 de septiembre. Muchas gracias, gracias a ti, Andrea, Carmen, mucho éxito, suerte. Chao. Chao, gracias. Estábamos hablando antes y vamos a seguir hablando de Europa, de la Comisión Europea, de von der Leyen y tal. Yo no tengo ninguna fe en que hagan nada extraordinario. Hay cosas que hacen, alguna que no está mal, otras que ponen encima de la mesa y o nunca salen o son para empeorar la vida normal de la gente, como chorradas que se inventan. Y hay otras que sobre el papel tienen buena pinta, como esta que les voy a contar, que ojalá salga, porque verán, está todo listo en la Comisión Europea para enviar al Parlamento Europeo un reglamento para cambiar la Directiva Europea sobre morosidad, que va a acortar de 60 a 30 días el periodo de pago a las empresas. Este reglamento establece además que cada Estado miembro va a designar una autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de los plazos de pago, y que para ello podrá imponer multas, sanciones y medidas cautelares a los infractores, además de realizar inspecciones sin previo aviso. En España, ahora mismo, las pymes sufren retrasos de hasta 81 días, lo que, como pueden comprender,
las asfixia y en muchos casos además pues de forma irreparable. Susana empezaba a contarnos el desamor que parece que ha surgido entre von der Leyen y Pedro Sánchez. Ya ni le cita, pero es que además no le cita ni siendo el presidente del semestre, que es lo que a mí me ha dejado alucinada. Claro. Mal síntoma para Sánchez, digo. Hombre, en otras circunstancias, si no fuera el presidente del semestre, pues no haría falta. No citó a ningún primer ministro de ningún Estado miembro, pero sí es verdad que mirando el discurso del año 22, el del 20, sí que citó al presidente de turno, ¿no? A mí yo lo dejo ahí, y que citó al siguiente, o sea, citó a uno que todavía le queda medio. No del primer ministro, pero sí hizo alusión a la presidencia rotatoria de Bélgica cuando estamos en la presidencia Faltan española, 3 meses. Lo cual quiere decir que vaya papelón y vaya ejemplo que estamos dando con la presidencia española de la Unión Europea, porque a Sánchez le viene mal, pero en todo caso... ¿Qué sacaste de allí? Eso, no, claro. Lo que iba a decir, y hablando de economía, porque esto es economía para todos, no, iba a decir que von der Leyen habló muy poco de economía. Habló de muchas cosas, lo que le interesaba a ella, que muy probablemente vuelva a ser candidata, ¿no?, después de las elecciones de junio para otros 5 años, y es muy pastelera. Ella juega con lo que quiere escuchar la izquierda, lo que quiere escuchar la derecha, y en economía, que habló poquito de economía, habló mucho de Pacto Verde, de inteligencia artificial, bueno, de todos los retos más políticos, sí, que eso lo confirmó la investigación por las subvenciones y demás, pero se había filtrado la noticia previamente, pero en todo caso habló de pymes y autónomos, y habló, eso sí, de una manera un poco simplona, ¿no?, porque dijo que había encargado, que estaba a punto de encargar a Mario Draghi un informe sobre competitividad, y hombre, hablar a estas alturas de competitividad es una cosa así un poquito como eso, un poquito efectivamente que llega tarde, pero bueno, también te dirán otros, Javi, que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pero en todo caso, volviendo al tema, bueno, eso, lo de Calviño, ¿no?, que estábamos diciendo, si la danesa Vestager o Calviño, y con los eurodiputados que hablamos con un montón de eurodiputados, dijeron que no estaba nada claro, y que Vestager tiene un currículum espectacular, y porque es una comisaria, además, que como comisaria de competencia es mando en plaza, una mujer con muchísima autoridad y que técnicamente es superior a Calviño. Esto lo dijeron varios eurodiputados. Y se da la circunstancia de que Margarita Delgado, que a mí me ha dado muchísima pena que al final la elegida haya sido la alemana, haya sido Claudia Buch, está mucho más preparada que Buch. Para empezar, en temas de supervisión, es que Buch llevaba en el Bundesbank con esos temas desde abril, desde hace un rato, y 30 años llevaba la española, ¿no? Entonces, al final, esto es muy poco generoso por parte de Calviño, ¿no? Porque ella no se retira, bueno, es más, claro, contra viento y marea, y aunque haya por ahí las cositas de su marido, su hijo, y todas estas cosas que porque debería ser importante para ser presidenta del BEI, porque imagínate la Lady Aviaco cómo acabó. Con lo de Andalucía, también era vicepresidenta. Bueno, perdona, pero era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y la tuvieron que echar por corrupta. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que eres, En Europa se leen las noticias españolas, y estas cosas no gustan nada. Pues vamos a ver si tiene alguna vez... No está tan claro que vaya a ser ella la que se lleve el gato al agua y sea la presidenta del BEI, pero sí que está claro que ha fastidiado, que su candidatura ha fastidiado la de Margarita Delgado. Y luego, bueno, por ser constructivos, lo que es estupendo es que tengamos a muchos españoles en instituciones europeas de tanto peso, ¿no? Aparte de Luis de Guindos, que es el pero claro, del BCE. Este ya no estamos, y en el BEI a lo mejor tampoco. A Campa presidiendo la EBA, ¿no?, la Autoridad Bancaria Europea. Tenemos a Pablo Hernández de Cos, que además de ser gobernador del Banco de España, preside el Comité de Basilea. Fernando Restoy lidera el Instituto de Estabilidad Financiera. En fin, que esto es bueno para España, es estupendo, y no tenemos nada contra que Calviño o cualquier española esté al frente de una institución de esta fuerza. Pero en el caso de Calviño, le ha hecho la Pascua a Margarita Delgado. Y que no explica, y que no ha explicado qué ha pasado con su marido y los fondos europeos, qué ha pasado con el puestazo del niño recién salido, o sea, ¿qué ha pasado con un montón de cosas? Es que no es una mujer transparente, y además, cuando se le pregunta, porque los periodistas le preguntan cómo se pone, cómo se pone con este asunto, ¿no? Y luego, una pequeñísima nota al respecto, es que Margarita Delgado, recordemos que cuando se renovó el Banco de España, que ya está al caer la siguiente renovación, ha sido todavía bajo el mandato de Rajoy,
el gobernador, el partido de gobierno es el que lo nombra y el subgobernador lo nombra la oposición. Con lo cual, Margarita Delgado fue nombrada de parte, en aquel caso, del entonces la oposición, que era el Partido Socialista. Entonces, o sea, no es una mujer de derechas. No. Cosa que rompió con los consejeros, efectivamente. El Partido Socialista rompió esa máxima de yo el gobernador o su gobernador y eso lo rompió, como siempre. Me parece que fue Zapatero que rompió esa... No, y Calviño también tuvo... Calviño también tuvo otro lío. También tuvo un lío hace no tanto, Bueno, pues con esta historia. Puso a una persona de su gabinete directamente. Pensar en el lío que... Claro, bueno, efectivamente, a su jefa de gabinete. Claro, a su jefa de gabinete. Y de eso hace muy poquito tiempo. Y luego otra cosa que os dejo aquí encima de la mesa para que lo penséis. De verdad, en las instituciones europeas no es importante que a una ministra, en este caso vicepresidenta, no es sospechoso que se te vayan 7 u 8 colaboradores de la máxima confianza, hartos ya de ti y de tu forma de trabajar, que hayas cambiado al del INE porque no te gusta cómo hace porque no dice lo que tú quieres que diga, en fin, ahí os lo dejo. Mientras os voy a dar un consejito muy bueno sobre los super tecnoprecios del Corte Inglés. Porque son solo 4 días, Cuidado, hasta el 17 de septiembre, lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos, con hasta un 20% de descuento. Aprovecha y llévate, por ejemplo, un televisor de gran pantalla con la última tecnología, o el portátil que necesitas, o estrena el móvil que quieras. Todo con hasta un 20% de descuento. Y además, si necesitas una lavadora nueva, o un frigorífico, un lavavajillas, una aspiradora, pues te esperan las mejores marcas de electrodomésticos, también con súper tecnoprecios. Y siempre con las facilidades y ventajas que solo te ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés, como financiación fácil o entregas incluso en el mismo día. Recuerda, 4 días, súper tecnoprecios con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos, en tienda, web y app del Corte Inglés. Hasta el domingo, este domingo 17 de septiembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta, como siempre, condiciones y exclusiones en nuestras tiendas o en elcorteinglés.es. Bueno, ya no es que a mí me guste embarrar el campo, es que ellos mismos se meten en el barro, entonces ya está bien. O sea, alguien en Europa mira un poquito los currículum y dice, oye, pero vamos a ver, o sea, esta persona, que es el marido, que si el hijo, que si todos los que se le han ido del ministerio, que si de repente echa, pero así, de un día para otro, a un tío estadístico. O sea, ¿qué pasa? Y vete y mira las publicaciones de los medios de comunicación y verás que lo echó de un día para otro porque no le gustaba los datos que sacaba, que había que hacer un PIB diario porque el PIB que hace el INE a mí no me gusta y no sé qué. O sea, quiero decir que es una persona que es verdad que viene de Europa, pero hacía otras cosas. Pero la conocen sí, en su anterior vida. Una técnica. Que no era tan política como ha demostrado ser. Vale, pero una técnica que hará muy bien los presupuestos, no lo sé, pero aquí no hacía eso. Los presupuestos lo hacía otra que tampoco tiene ni idea de hacer presupuestos, como muy bien se vio en Andalucía, que mira lo que dejó allí, o sea que... Sí. No, y aparte que... ¿Qué es esto, Europa? ¿Qué es esa? No, pero Europa, tened en cuenta también en los últimos años, la legislatura europea va a acabar bastante peor de cómo empezó. Que es una legislatura, desde luego, de AUPA, ¿eh? Ha sido de AUPA, y ha sido de AUPA... O está siendo todavía, claro. Aparte del COVID, aparte de estas cosas que al final han marcado todo. La guerra, o sea, ha sido horrible desde el punto de vista de la calidad de las instituciones europeas, porque no olvidemos que están todavía haciendo detenciones y están registrando casas de eurodiputados por haber sido sobornados por terceros países. Entonces, ese caso es el Qatargate, ¿no? Por ejemplo, el Qatargate, que ahí hay socialistas así. Claro, pero lo mismo y se ha tapado, pero está exactamente igual, o yo me temo que peor, con Marruecos, también con los sobornos a eurodiputados, incluso a miembros de la Comisión Europea. O sea que Europa acaba la legislatura muy tocada. De hecho, vamos a ver los resultados de los dos grandes partidos, de lo que se espera es un retroceso de la suma de los dos grandes partidos y la aparición de los extremos, es decir, de cómo los extremos, por un lado, en el caso de Alemania, pero sobre todo en la parte centroeuropea,
crecen tanto los verdes como la extrema derecha, es decir, vas los teniendo antieuropeos. los que son antieuropeos. Que son antieuropeos. Es la paradoja, claro, que son los... Bueno, hay un cordón sanitario precisamente sobre ID, ¿no? Que es Identidad y Democracia, y que son los apestados, y que ahí Vox se lo montó muy bien porque se fue con ECR, ¿no? Con ECR, sí, que son los conservadores o los ultraconservadores que dicen, pero claro, no están afectados por ese cordón sanitario. Por eso mismo que estabas diciendo tú, de la legislatura tan complicadita que está viendo las instituciones algunas cosas europeas. se las han buscado ellos, ¿eh? Sí, bueno, sí, Porque sí. una, ¿no? cosa una cosa es que te no, venga no el COVID y seas claro. un desastre, y otra cosa es que hay una guerra y seas un desastre, y luego otra cosa es que tú vayas encima poniéndote... Por todo, Carmen, por todo, por lo sobrevenido y por lo que se ha hecho mal. Pero te digo que precisamente esa circunstancia y la manera de conducirse de von der Leyen es lo que la apuntala a ella quizá, y apuntala, pues eso, su posible candidatura, porque si no va a ganar no se presenta. Frente a Metsola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, y que técnicamente, ya que hablábamos antes de los currículos, ¿no?, de las españolas frente a las instituciones económicas, Metsola tiene un currículum, y Metsola es una mujer muy, muy armada y un personaje político muy interesante, ¿no? Y además con mucho conocimiento de economía, que estamos en programa económico. Cierto. Muchísimo más que von der Leyen, que la economía se nota que pasaba por allí. Claro, que la coge cuando le interesa, y que mete unas patas además muchas veces con conceptos económicos básicos. Claro, no le gusta mucho hablar de economía, o se queda siempre en la espuma del café de la economía, ¿no? Y Metsola son palabras mayores, pero bueno, veremos lo que pasa, pero que lo que juega a favor es, en Estrasburgo se ve así, ¿no?, que es la estabilidad, que represente la continuidad después de una legislatura que ha tenido muchos problemas, para una legislatura ojalá que sea más estable. Y no hemos mencionado el desastre de los fondos europeos. Yo no paro de recordar en este programa, oiga, hay que hablar de eso siempre. A mí ustedes me vendieron que el reparto de los fondos europeos se iba a hacer sobre unos hitos que cada país tenía que cumplir, pero que eso iba a ser revisado por todos y cada uno. Es más, tenía que ser visado por todos y cada uno de los gobiernos de los otros socios. Nosotros aquí ni hemos visto un papel de nadie, y yo creo que nadie ha visto un papel de España. Aquí solo sabemos que vino una alemana, que es la encargada de la comisión de... Doña Mónica Hohlmeier, que Rottenmeier, que la llamábamos así Rottenmeier, que se puso en jarras, pero que hasta hoy, o sea, sigue en jarras, porque nadie le ha dado ni un dato. La pobre señora, cada vez que puede, dice, es que esto cada día es más desastre. O sea, ya, pero es que eso es de este gobierno. Sí, pero la delegación, que además tú estuviste entrevistando a Pocheva, y lo seguiste con mucho interés, ese viaje a España, para ver las mujeres de negro, que decíamos también, ¿no?, para ver qué se está haciendo en España con los fondos europeos y por qué la ejecución es tan baja. Se supone que tiene que estar al caer el informe. ¿Te acuerdas que nos dijo? Es que me acuerdo que estaba yo en ese programa, que nos dijeron Eva Pocheva y Susana Solís de Ciudadanos, que sería para finales de septiembre, principios de octubre. O sea, que ese informe no lo hemos visto, pero tienen que hacerlo. Están trabajando, y como tú dices, sudando tinta china, tiene que estar sufriendo esta mujer al jefe del equipo. Ya, pero además hace unas declaraciones angustiosas, ¿no? Porque dice, pero es que esto es imposible. ¿Dónde está el dinero? El banco no entiende la estructura administrativa, además, el sistema de comunidades autónomas, y cómo se pone zancadillas desde la administración central a las autonomías, ¿no? Y luego qué horror, qué vergüenza. Y además lo que no entiende por qué además estos cambios de manos, de transferencias de una empresa, de un ministerio a una empresa pública, el otro, no hay concurrencias competitivas, pero cuando las hay, los pliegos no los quieren firmar los funcionarios que se van a encargar de ello. Por ejemplo, uno de los lugares fundamentales de reparto de los fondos, teóricamente, que era Red.es, el director general se acaba de marchar, tienen que cambiar cúpula, tienen que cambiar gestión. O sea, es un sin Dios de tal magnitud. Pero es un sin Dios, han soltado 30 y pico mil millones ya. Y el Banco de España dijo la semana pasada que solo se habían ejecutado menos del... O sea, no llegaba ni al 10, 9 y pico. Sí, menos entonces, ¿pero qué escándalo es este? Sí. ¿Pero cómo se va a presentar el mismo equipo si ha cometido estas atrocidades? Que es dar a un manirroto 30 y pico mil millones. Que es que yo veo algún anuncio en la tele
que me da vergüenza, Sí, que luego dice con fondos europeos, digo, pero los fondos europeos no eran para digitalización, para la economía española, para la empresa no española. eran para propaganda del gobierno. No eran para propaganda del gobierno. ¿Alguien tiene algo que decir en algún momento? Parece que no. Bueno, seguiremos informando, porque a ver si la Hohlmeier esta señora hace ya un informe y alguien se pone colorado, porque aquí no se pone colorado nadie por esto, ni cuando vino esta señora, ni cuando lo denuncian desde el Parlamento Europeo, ni cuando nada, ni la señora von der Leyen, ni nadie. Bueno, total. Hay otra cosa que es para el escándalo, y esto ya sé que porque a Javier le gusta mucho la energía y conoce mucho, que es otro escandalazo y del que tampoco nadie se asombra, y es que España ha disparado un 65% su dependencia de gas ruso. O sea, pero dices, pero vamos a ver, o sea, pero no decíamos que los problemas de Alemania y de todos estos venían de haber puesto su economía tan dependiente del gas ruso, que no íbamos a comprar más gas ruso, que estábamos trayendo metaneros de Estados Unidos y ampliando los nuevos suministradores y tal, pero al final resulta que España dependiendo del gas ruso, aumentando la dependencia. ¿Pero qué es esto? ¿Esto cómo hay que interpretarlo? Bueno, le estamos comprando a intermediarios, porque directamente no se puede comprar, entonces se le compra a intermediarios, sobre todo a través del Golfo Pérsico, a un precio más barato del que lo ofrece Estados Unidos. O sea, esto es tan sencillo como eso. De hecho, han diversificado con los que le están comprando el gas a Rusia y lo están revendiendo, igual que el petróleo, funciona exactamente igual, y lo están revendiendo en otros países, porque ya cuando haces la reventa ya no tienes la trazabilidad de qué ha pasado, de dónde viene ese gas o de dónde viene ese petróleo. Pues entonces, te lo estoy diciendo yo, que viene de Rusia. No, pero digo trazabilidad desde el punto de vista de que ya por las sanciones no te lo exigen. No puedes, claro, no te pueden decir nada. O sea, es como los bancos, echa la trampa. Justo, o sea, los bancos no te pueden vetar la transferencia, porque tienen la obligación de vetar cualquier operación que tenga una contraparte rusa, y entonces como no hay contraparte rusa y a lo mejor lo estás comprando en Qatar o en Arabia o en no sé dónde. Ay, pues ¿Arabia Saudí será? No tiene nada que ver, ¿eh? No he dicho Arabia por el Golfo, no el Golfo Pérsico. Ya está ¿no? pensando Telefónica. Sí, que es la siguiente. No, pero la cuestión es que del gas ruso pasa eso. Entonces, bueno, vale, o sea que nos toman por tontos y ya está, básicamente, ¿no? Somos tontos, no teníamos íbamos a comprarle gas a Rusia, pero lo compramos a través de otro y punto. Es y que nadie la dice realidad, nada. claro, pero es que Rusia ha encontrado en las regasificadoras españolas una infraestructura que recibe con toda la facilidad, ¿no? Los barcos que gestionan las principales empresas de trading. Vaya chollo para Putin, ¿no? Madre para el mía. malvadísimo Putin, que desde luego lo es, ¿no? No hay ironía en mis palabras, pero sí es verdad que se le llena la boca a Pedro Sánchez y los viajes a Ucrania y Zelensky y todo esto, y dónde está la coherencia y dónde está la decencia, ¿no? Eso es. Porque es que es eso, es que un 19,7% del gas que llegó a España el último mes completo, o sea, los últimos datos que tenemos de este verano, es de origen ruso. Estados Unidos el 20,8%. Es que es lo mismo que lo que se recibe o sea, es tremendo, es ¿no? que Es nosotros decir, le comprábamos y en febrero un eso 5%, era prácticamente testimonial. Le eso comprábamos es. un 5% y ahora dices un 17%, pues ya está. No, 19,7%. 19, pues eso, 5,7%. 5,7%. Y luego en encima, febrero, como nos peleamos con Argelia y estamos con el parisino, marroquí parisino. Pero ojo que nos peleamos con Argelia, acordaos del argumento de doña Nadia Calviño para la pelea con Argelia, que es que de Argelia no podemos fiarnos porque es un socio de Rusia. Ah, fíjate. Eso, Resulta sí. que no queremos comprar el gas, nos peleamos por el gas, además mucho más barato, infinitamente más barato que el gas que viene de un barco metanero, y sin embargo le estamos comprando en la otra parte del mundo ese gas porque encima nos sale más barato que el gas americano. Bueno, también Argelia se enfadó con nosotros, hay que decir. Por el temita, sí, el pequeño detalle del Sáhara y la bajada de pantalones y el giro. Pero es que esas cosas, cuando uno se enfada, Argelia se ha enfadado y Marruecos se ha enfadado a lo largo de los últimos 40 años, y ya sabemos cómo se han arreglado esas cosas. ¿Qué hacían los gobiernos de los años 80, los años 90, cuando había enfados entre Argelia y Marruecos con nosotros?
nosotros, que mandabas al presidente a un Visitas. sitio y al vicepresidente a otro, o al Visitas. ministro de Exteriores, claro. Esas cosas en diplomacia se arreglan. Otra cosa es que no ha habido voluntad de arreglarlo. Bueno, vamos con el último tema y no por eso uno de los más interesantes y que nos tiene entretenidos desde la semana pasada, que es el asunto del Fondo Soberano de Arabia Saudí, que resulta que a través de Morgan Stanley venía comprando desde hace meses un porcentaje muy importante, casi el 10% de Telefónica. Pero es que resulta que esta semana ahí quedó la cosa, parecía, ay no, pues parece que no nos va a pedir un puesto en el Consejo, todo es amistosísimo. Hombre, amistosísimo, lleva 6 meses por la espalda comprando, pero bueno, amistoso, no sabemos, son interpretaciones. La noticia es esa. Pero es que otra noticia es que Morgan Stanley ha acabado diciendo que tiene el 12%, que a lo mejor es suyo y no es para el fondo saudí, pero bueno. Y lo peor, que mientras estaba comprando se ha descubierto que daba consejos para que el valor cayera. Esto tiene un nombre en mi casa, en mi pueblo. Se llama delito, O sea, sí. Pero no sé, ahí está. No sé si alguien va a hacer algo. Presunto siempre, por supuesto. Presunto. Si la Pero... SEC tiene algo que decir, o la CNMV, o no sé quién tiene que decir algo. Bueno, en resumen, no sé cómo veis los últimos acontecimientos sobre Telefónica, y también después os quiero preguntar si como Telefónica está a tiro de... se ha demostrado que estaba a tiro de piedra a pesar de tener mucha deuda. Si ahí veis que en realidad la empresa española o muchas de las grandes empresas españolas están a tiro de piedra y estamos en peligro de que nos compren otros. Bueno, pues empezando por esto último, pues todo es muy interesante, pero esto último especialmente. A ver, nuestras compañías están, una parte sustancial de las compañías cotizadas en bolsa y que son de capital español o de sede corporativa y de decisiones en España, están a tiro de operaciones desde fuera, de fondos, de porque están baratas, que sean, sí. O están baratas y sí lo están a tiro de piedra. ¿Qué ocurre? Que ese tiro de piedra ahora es mucho más difícil que hace 3 años y medio. ¿Por qué? Porque tenemos el escudo antiopas. Es decir, si tú eres una empresa que formas parte de la lista de lo que se considera como sectores estratégicos, si te quieren comprar más de un 10%, tienes que pedir autorización al gobierno, y si encima además eres una empresa que estás en materia de seguridad y defensa, y que como información sensible, como es el caso, pues si quieres comprar más del 5%, o sea, hasta el 5%, entonces tienes que pedir permiso. ¿Qué ocurre? Que durante los últimos 3 años y medio eso también ha pasado. No ha pasado lo del 5, que es un requerimiento que se ha puesto con el último decreto, que entró en vigor, por cierto, el viernes 1 de septiembre, se aprobó en julio, entró en vigor el 1 de septiembre, y se evitó, en lo peor de la pandemia, que las empresas españolas se vendieran a precio de saldo, porque hasta entonces no teníamos nada. Es decir, la ley del 2003 que regulaba la entrada de las inversiones extranjeras en España era la ley más abierta que ha existido en materia de atracción de capitales, y esa parte es positiva, pero al mismo tiempo no había ningún tipo de mecanismo que dijera, oiga, tendremos también que examinar qué tipo de comprador es el que está entrando y cuáles son las intenciones que tiene. Sobre todo porque nuestros vecinos europeos son mucho más proteccionistas. Claro, es que vamos a ser los más imbéciles del lugar. Es decir, vamos a ver, nosotros en esta mesa somos liberales, creemos en el mercado, confiamos en la fuerza del sector privado y de cómo se ordenan todas estas cosas mediante unas reglas claras y sencillas. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros hicimos un proceso de privatización en los años 90 que ha sido extremadamente positivo para España y para las propias empresas. No hay más que ver la gran mayoría de las que no han tenido operaciones corporativas significativas, como han ido como un tiro. Otra cosa es que los mercados financieros, sobre todo cuando tienes deuda y cuando tienes problemas de rentabilizar tus inversiones, pues obviamente te vuelves menos atractivo para tus accionistas. Pero el proceso de privatización dejó una parte sin hacer, y la parte sin hacer era cerrar el proceso diciendo, vale, aquí hay una serie de empresas y de sectores productivos que son críticos para el funcionamiento del país, la energía, las telecomunicaciones, el agua, la banca,
ese tipo de cosas. Por tanto, es necesario tener un estatus parecido, ni siquiera igual, al que tienen Francia, Alemania, Italia, Claro. y de hecho incluso A jugar en los tontos igualdad del de lugar, condiciones. como siempre, claro. no podemos ser los más imbéciles del lugar. Ojo, habiendo hecho una cosa muy bien hecha, que es eso, que es vamos a privatizar, hay alguna empresa que puede tener un pequeño porcentaje de capital público, pero no usemos el recurso de la acción de oro, porque la calidad institucional y el uso que se ha hecho de la acción de oro cuando había acciones de oro era horrible. O sea, Tornoso. evidentemente nuestro mercado, si no, hubiera seguido estando cerrado. Con lo cual, dicho todo esto, ¿puede haber operaciones corporativas en los próximos meses? Sí. ¿Las va a haber? Probablemente sí. Ahora bien, va a tener la misma limitación que ha tenido, si son compañías de seguridad y defensa, la que está teniendo los saudíes con Telefónica, o del 10% si es, yo que sé, por ejemplo, el caso de Vivendi con Prisa, por ejemplo, llegó al 9,9 y tuvo que lanzar el bono convertible junto con otros accionistas, porque a través de un derivado, antes del decreto de ahora, tú sí podías burlar el escudo anti-OPAs. Entonces ahora ya no lo puedes hacer. Y luego, entonces, por tanto, sí, se va a producir. Y nuestro problema es que ahora mismo tenemos necesidades financieras y muchas de las grandes compañías españolas las tienen desde el punto de vista de inversiones a futuro. O sea, al final que los saudíes entren en Telefónica es porque en los próximos 10 años la inversión que tenemos que hacer en redes de telecomunicaciones es tan gigantesca que eso ni las compañías de telecos tradicionales, incluso algunas que son públicas, como es el caso de Deutsche Telekom o de France Telecom o otras en Europa. Y entonces necesitas inversores que te presten, o sea, que te den dinero a largo plazo, que no te exijan una rentabilidad demasiado elevada y que no se quieran, o que tú puedas controlar, que no se metan demasiado en la gestión. Y ahí es donde está la labor ahora del Ministerio de Defensa, que es el encargado Claro. concretamente de hacer el cuestionario y de hacer el toma y daca con los saudíes para decirles, vamos a ver, que no se metan en la gestión. Esa es la barrera, esa es la barrera. ¿Que van a pedir un puesto en el Consejo? Claro. Es que tienen derecho. Se dijo a un puesto en el inicialmente Consejo. que no, pero como la Pero transparencia ha brillado por su ausencia Pero Payete cuando vino, desde el principio. dijo que de momento no le habían pedido nada, pero eso fue a los 2 o 3 días. Sí, cuando fue a Riad, dices, ¿no? Sí, cuando fue allí. Ahora ya la información ha cambiado. Ahora ya es sí, van a pedir y van a mandar están esperando Defensa lo va a investigar, que lo va a están tal cual. Avantia. Bueno, claro, es que O sea, que además tú, por está- ejemplo, tú pensarías, o sea, para ti, a este fondo soberano saudí le sobra la pasta con el petróleo, encima ahora está a $100. Es verdad que el petróleo, bueno, sí, yo desde que soy pequeña vengo oyendo que el petróleo se va a acabar y que no va a haber petróleo, y ahora como los coches no van a usar gasolina, el petróleo no sé qué, estos tíos están forrados y hacen inversiones porque están metidos en Nintendo, en cosas de todo tipo. Y han puesto el ojo en Telefónica. O sea que tú estarías por la labor de que no, o sea, o no te da un poquito de yuyu que hayan entrado en un sector en el que además, pues bueno, están las telecomunicaciones, defensa, la seguridad nacional. ¿Tú ves más una inversión puramente de me forro? Porque solo con el dividendo de Telefónica ya... Yo es que me lo tomo con bastante normalidad. Si hay suficiente información y las cosas se hacen bien, que me parece que de momento esto huele siempre a podridillo, porque claro, lo de Morgan Stanley, bueno, luego entramos un poquito en eso si quieres, Bueno, es sí, muy tenemos poco sospechoso. tiempo Bueno, ya, al a ver, final es más un tema rápido. más técnico, pero en Sí, todo caso, a ver, si hay suficiente información, esto yo lo que creo es que no se pueden poner puertas al campo, que las empresas privadas rinden cuenta ante sus accionistas, por supuesto no dependen ni de Pero los es que el países que viene no es una ni empresa de los privada, es un políticos. gobierno. Claro, por ese mismo gobierno ya, pero Carmen, a ver, tú dices, nos preocupa Telefónica porque es sector, pues bueno, es que también está participada por Fondo Árabe Iberdrola, Colonial, Iberia a través de IAG y un montón de empresas europeas. Estoy Sí, hablando de las Qatar, está en españolas. el Corte Inglés, Claro, el Corte Inglés, efectivamente. Pero hay Entonces, algunas esto hay que son tomárselo estratégicas y con no tienen nada que naturalidad. ver con la seguridad Claro, nacional. Esto hay que tomárselo con naturalidad porque si creemos en el libre mercado y creemos Sí, pero en, la pues esto es seguridad lo que hay. nacional no es el libre Y los mercado. países árabes Fíjate, tienen que Carmen. diversificar Claro. porque precisamente
precisamente eso, porque tienen mucha Porque les pasta y sobra la porque los pasta. combustibles fósiles algún día se acabarán. Yo me lo tomo con cierta tranquilidad, pero claro, siempre que haya transparencia. El Consejo de Administración de Telefónica se reúne además con carácter ordinario, no es reunión extraordinaria el día 27. Yo lo que espero es que Álvarez Pallete hable de lo que le han contado de verdad en Riad. Sí. De momento parece que no solamente el puesto en el Consejo de Administración, ¿no?, que ese tema es importante, pero más importante todavía es que no pidan los saudíes que haya un presidente que no sea Álvarez Pallete. Van a mantener a los gestores. La cuestión más importante es la de la gestión, y además ahí totalmente de acuerdo con Susana, pero es que una cosa importante que hablas, Carmen, de la seguridad nacional, tengamos en cuenta que los datos y cuestiones del día a día tan importantes como cualquiera de nuestras cuestiones más delicadas, tienes que elegir entre susto o muerte. Por eso esta tercera vía es interesante que se abra, porque el susto es Google o Amazon y la muerte es Huawei. Bueno, ahora mismo la muerte es Chopin. O sea, ahora mismo la muerte del... Una muerte muy dulce porque una muerte súper dulce, pero muerte. Así que gracias, Susana. Un placer, gracias, Javier. Hoy estaban los mandos técnicos, que ya hemos recuperado a nuestro Víctor San Román. Bienvenido, majete. Y en la producción ha estado hoy Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que ahora, en cuanto ya me despida, lo pueden ver en la tele y muchas veces si quieren, y también luego subiremos el podcast del programa en el, ya no es Twitter, ¿no? ¿Cómo se llama? X. En el X. Qué nombre más feo. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias, buen fin de semana, y les recuperamos el próximo sábado, como siempre, aquí en Es Radio. Economía para todos con Carmen Tomás.